Amigos, sean todos bienvenidos de nueva cuenta a esta sección del canal que se llama Abogadeando. El día de hoy tenemos otro segmento en los que vamos a hablar con un especialista dentro de su área respecto a cómo se relaciona el derecho con otras áreas, con otras ramas laborables. Y quise traer hoy para este video a un invitado que la idea es que podamos platicar de un tema sí un poquito controversial, pero creo que es demasiado importante. Vamos a hablar con un biólogo, un licenciado en biología. Gracias, joven. Qué amable es usted. Primero lo presento. El licenciado en biología, además de que está estudiando medicina y está haciendo una maestría en biología también, porque le gusta no tener vida social. El biólogo... es que no sé cómo presentarte, porque hay tanto pleito respecto a decir licenciados y finalmente si eres licenciado en biología. Ulises Contreras. Ok, hola, ¿qué onda? Todo mucho gusto. Y sí, pues es licenciado. Realmente pues no hay ningún conflicto. Ahí luego hay problema entre que si es biólogo, licenciado, ingeniero, doctor, cosas así, pero realmente en sí los biólogos, los químicos y todas las personas que nos dedicamos al desarrollo de las ciencias pues somos licenciados porque en sí estamos especializados en trabajar en el desarrollo de las ciencias básicas, que en este caso pues viene siendo la biología. Bueno, y cuando te gradúes de medicina también, ¿cómo te voy a tener que decir? Pues de compras, mi nombre, no hay ningún problema, no hay ninguna formalidad. Pero en la constancia sí me tienes que poner licenciado, obviamente. Porque, licenciado en biología. Si no, ¿cómo lo voy a poner en mi currículum? Sí. Pero bueno, el día de hoy te invité, Uli, porque tú eres una persona que se la pasa estudiando y que... Según. Yo sé que manejas tus temas a la perfección y hay muchas cosas que me gustaría platicar, pero para poder estar en contexto, primero me gustaría que nos pudieras platicar en el día a día qué es lo que haces. Porque tú eres biólogo, pero al igual que todas las carreras, te puedes dedicar a muchas cosas y a muchas cuestiones en específico. Tú en particular, ¿qué actividades realizas? Bueno, en sí, como tú mencionabas, pues los biólogos pueden hacer una gran cantidad de actividades. Pueden desempeñarse en el gobierno propiamente, trabajar para instituciones gubernamentales como la Semarnat, la Zagarpa, entre muchas otras. También en la parte de la regulación es muy importante pues que siempre una persona que tenga el suficiente conocimiento técnico esté asociado con las personas que se encargan de hacer las legislaciones y también con las personas que propiamente las aplican. Entonces también hay propiamente biólogos que forman parte de los grupos de las personas que son los legisladores, que son los que van desarrollando las leyes. Entonces, por eso es muy importante que exista esta interdisciplinaridad, porque a veces, pues, entre profesionales nos hablamos y no sabemos qué pedo con lo que estamos diciendo, porque a veces el lenguaje es bastante técnico y creo que suele pasar bastante. Si tú te pones ahorita en este momento hablar conmigo de temas técnicos de derecho, pues la neta yo no te voy a entender ni madres, ¿no? Que es lo mismo que sucede si yo te empezara a hablar de temas biológicos. Entonces, pues yo creo que es importante que existe esta interdisciplinaridad entre las diferentes profesiones que existen. También, pues, un biólogo propiamente se puede dedicar a la docencia, desde niveles básicos hasta preparar mayor cantidad de profesionistas que propiamente sean biólogos o que se dediquen ya a otras áreas dentro de la biología, como los ingenieros ambientales, ingenieros forestales, entre muchas otras. Y pues una parte muy importante del quehacer del biólogo, pues, es propiamente en los laboratorios, tanto laboratorios que se dedican a labores de rutina, estudios, etcétera, como propiamente ya laboratorios de investigación. ¿Y tú estás dentro de esta parte del laboratorio? Sí, yo pues cuando salí de la carrera me dediqué en parte a hacer pruebas de PCR, que eran las que se ocupan para poder determinar si una persona propiamente tiene el virus del SARS-CoV-2 o no. Entonces estuve en un laboratorio de este tipo y ya posteriormente, pues ahorita en donde estoy estudiando actualmente, que en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde estoy haciendo la maestría, pues formo parte del laboratorio de productos naturales dentro del grupo de química orgánica. Bueno, y en concreto, ¿qué hacen ahí? O sea, sí es laboratorio, pero ¿a qué se dedica? Pues este laboratorio se dedica en particular a sintetizar un tipo de moléculas que lo que van a hacer es inhibir la aparición de ciertos factores de virulencia. Haz de cuenta que los factores de virulencia son unas cosas que hacen que las bacterias, los virus o los organismos patógenos sean más potentes, más rudos y puedan dar las enfermedades de peor manera.
Entonces lo que trabajamos en este laboratorio es fabricar ciertas moléculas para evitar que las bacterias, principalmente las que están asociadas a infecciones nosocomiales, que son infecciones de hospitales, que son las que tumban finalmente en gran cantidad de los casos a los pacientes, pues puedan tener menor poder de virulencia. Entonces, eso es lo que trabajamos ahí. Ya en las bacterias en específico, todo eso ya sería algo más técnico, pero en general es a lo que nos dedicamos ahí. Suena bien interesante y como lo dijiste, suena que es consecuencia que la gente se automedica. Pues en parte sí, en parte no. Realmente dentro de la biología hay cosas ahí medio extrañas, medio complejas, y a pesar de todo lo que hemos avanzado hasta el día de hoy, pues no hemos podido comprender de manera clara pues cómo funcionan ciertos procesos biológicos pues que nos afectan a nosotros. Entonces sí es multifactorial, son muchas causas que pueden llegar a generar este tipo de problemas, este tipo de bacterias súper resistentes, pero sí en parte, como tú mencionas, está muy relacionado ese concepto que indicaste. Que a la gente le vale madre. Exactamente. Oye, pero a ver, entonces tú te encuentras dentro de un laboratorio. Me gustaría saber cuáles son desde tu percepción, porque yo siempre lo he hecho así, a cada quien sus cosas y el equipo legal de donde tú estás se encarga de todo eso, pero dentro de tu conocimiento, ¿cómo dirías que se relaciona el derecho conforme a las actividades que tú realizas, a esta actividad de laboratorio? ¿Cuáles son las regulaciones implicadas que tienes que conocer? O no sé si cuando llegan les dan un curso como de, oye, no sé, en este momento yo pienso en los permisos que se necesitan para el laboratorio como tal, o inclusive la cuestión del desechamiento de todos los productos que se utilizan. Sí, con respecto a esa parte, pues no traje mi libro de NOMS, no me la sé de memoria. Tengo que revisar mis notas rápidamente que puse aquí en mi mano, no vean. Pues en sí, aquí hay que tener una asociación muy importante entre las personas que se encargan de la legislación y las personas que se encargan de toda la parte práctica. Nosotros directamente no tenemos la interacción con estas personas, pero sí podemos saber a qué se refieren debido a la gran cantidad de regulaciones, por ejemplo, NOMS, que están referidas a el tipo adecuado de manejo tanto de desechos de laboratorio, desechos biológicos, que son muy importantes y que tienen todo un tema aparte y es toda una regulación aparte y es todo un rollo muy interesante, pero igual muy complejo. Y también pues propiamente las correctas prácticas de laboratorio con respecto a los comités de bioética. Hay mucho conflicto con respecto a la experimentación en animales, ya sean ratas, ratones, cuyos, conejillos de India, entre muchos otros organismos que se ocupan para poder desarrollar de mejor manera el conocimiento biológico. De hecho, no sé si te acuerdas, no sé hace cuánto tiempo fue, si hace un año, hace 2 o hace más, la verdad. De repente veo que las cosas pasaron hace poquito tiempo y yo digo, ay güey, ya 10 años. Sí. Y salió el video de Robbie el conejo, no sé si lo hayas visto, de la organización en el que lo van experimentando de PETA. Ajá. Y yo en el momento en el que dije, no, en el momento en el que permitan eso en un laboratorio, pues les quiten las regulaciones. Y el laboratorio de donde estaba Robbie el conejo trabajando ahorita ya estaría cerrado, era clausurado. Pero es que es de México, ese laboratorio, lo que ustedes no sabían. Es lo que ustedes no pensaron. Entonces, en sí, si uno se pone a leer toda la regulación que hay en los comités de bioética, va a ver, pues vamos a ver propiamente que hay muchos temas que se deben de trabajar de manera muy precisa, muy puntillosa. Porque uno no es que llegue y diga, ay, pues voy a agarrar 100 animalitos nada más porque se me antojó investigar algo. No, previamente hay todo un protocolo, un investigador dentro de lo que va a desarrollar, pues debe establecer en su protocolo qué cantidad de organismos va a ocupar, por qué los va a ocupar, qué les va a hacer, qué tipo de técnicas va a trabajar sobre ello. Porque, por ejemplo, cuando uno visita un bioterio, que un bioterio para la audiencia que se dedica a otras áreas diferentes a las biológicas, pues un lugar donde los técnicos, principalmente médicos veterinarios o tecnistas, pues tienen a los organismos que se ocupan para el proceso de investigación científica. Entonces, tú ves los bioterios y dices, no manches, en este lugar los tienen mejor que a uno mismo. Yo digo, mejor me mudo ahí, ya no pago renta y todo. Pero todas las regulaciones que van desde la obtención de los organismos, tratamiento de estos, cómo se manejan durante el proceso experimental e incluso cómo se van a desechar los restos, ya sean restos propiamente el metabolismo de estos organismos, desechos propiamente de sus órganos, sangre, etcétera, y propiamente pues la eliminación de cadáveres tiene regulaciones muy, muy, muy estrictas. Entonces, si uno se pone a analizar de manera detallada todo este conjunto de normas que rigen el manejo de los animales, pues va a notar que realmente sí es muy complejo y pues no se presenta la posibilidad de que una persona falle si desconoce de esto.
Porque propiamente el caso de que suceda esto, pues le quitan los permisos al laboratorio, le quitan el acceso a estos organismos, que es muy importante para la obtención de más conocimientos, y ya ahí el investigador en jefe pues quiere jalarse los pelos, ¿no? Porque pues uno de sus becarios, uno de sus alumnos, pues no hizo correctamente los procedimientos adecuados, pues ya por eso le quitaron el derecho a poder acceder a este recurso muy importante. Entonces, como todo tema muy polémico, no es que solamente haya un negro o un gris, sino que existe todo un conjunto de regulaciones muy importantes que deben de ser seguidas para no solamente pues darle seguridad a las personas que viven en el laboratorio, a toda la comunidad ajena, sino propiamente tratar de manera ética y humana a los animales, que es algo muy importante y que debe de ser muy claro. Oye, bueno, escuchándote me vienen a la cabeza dos dudas en particular. ¿Cuál es la importancia de hacer primero los experimentos dentro de estos pues animalitos que finalmente son héroes porque pues como lo entiendo ayudan a experimentar antes de que se ponga en prueba en humanos? Desconozco realmente cuál es el proceso. Y la segunda parte que refieres, ¿cuál sería a gran escala, sin entrar en detalles, el proceso de cómo se lleva esta experimentación? Realmente, pues es muy importante que trabajemos previamente en un conjunto de organismos en el cual ya conocemos su biología, porque ya cuando uno realiza un estudio clínico, que es propiamente un fármaco, una vacuna, algo que va a ser utilizado por el ser humano, pues no es como de, pues hoy se me ocurrió inventar, no sé, una aspirina mágica y ya, tómatela. Realmente es todo un proceso en el cual empezamos desde una parte in vitro, incluso trabajando en células, con respecto a esta parte de evitar, pues, hacer sufrir innecesariamente a los organismos con los que estamos trabajando. Entonces, generalmente, a veces se suele trabajar desde la parte in vitro, a veces primero se trabajan modelos computacionales que son denominados in silico, y ya posteriormente se procede a establecer un protocolo ya más detallado, un protocolo ya más preciso, donde se indican cuáles van a ser todas las técnicas que se van a ocupar para pues, poder llegar al conocimiento deseado. Entonces, ya que se establece eso en el protocolo, se indica qué tipo de organismo vas a ocupar, porque a pesar de que nosotros digamos, pues un ratón, una rata, un cuyo, hay ciertos organismos que tienen ciertas características particulares. Por ejemplo, podemos tener ratas que tienen una mutación en particular que hace que tengan diabetes, que hacen, por ejemplo, que sean ratas obesas, que tengan mutación en genes, que se les llama ratas knockout. Entonces, si nosotros queremos analizar de manera detallada algún fenómeno en particular biológico, pues debemos de establecer esos parámetros para que nosotros podamos ahondar de manera más profunda en estos conceptos. Entonces, estableces tu organismo y tu cepa. Ya que indicaste eso dentro de tu protocolo de investigación, vas a indicar a partir de un modelo estadístico, que para los que sean de biología u otras carreras, ¿sí? Llevamos matemáticas. Nunca se va a salvar uno de esas cosas. Ni en derecho, güey. Ni en derecho te salvas de matemáticas. O sea, no sé sumar, pero sí llevamos matemáticas. Y sí sé hacer estadística. Pero sí sé hacer... Bueno, la hace el Excel, la verdad. Lo que sea de cada quien. Pero... ya que hiciste tu modelo estadístico, pues estableces cuántos organismos vas a ocupar para tu proceso experimental, porque como te mencionaba, no es como de que llegas y en el Liverpool, voy a agarrar que mi rata sepa quién sabe qué, y así me voy a llevar 1000 nada más porque quiero, y nada más ocupé 10 y las demás pues a la basura, ¿no? No, realmente pues hay un fundamento en esta parte. También pues se tiene que establecer una comunicación muy estrecha entre la persona que va a manejar los organismos, que es el responsable del bioterio, y el individuo que va a realizar el proceso experimental. Finalmente, ya dependiendo de qué tipo de protocolo se haya seguido, pues establece cómo se van a manejar los desechos, tanto los desechos químicos como los desechos biológicos. Porque hay algo bien en particular que uno ve apenas cuando llega al laboratorio y no lo ve cuando está en la vida diaria. Por ejemplo, todos los residuos biológicos, todos los residuos que estén asociados con la obtención de estos materiales, por ejemplo, jeringas, bisturí, etcétera, 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 tienen que ir en unos depósitos especiales porque las personas que se dedican pues, a la recolección de desechos, imagínate que de repente tiras una aguja y se pica con esa aguja y dice, tendrá el virus del VIH, tendrá alguna cosa medio extraña. Entonces, uno cuando va a inyectarse ahí con la señora o con una persona X, pues nota como que no hay estos protocolos de bioseguridad que son muy importantes. Pues acabamos de salir de una pandemia, ¿no?
Sí, y de hecho es una de las cosas, digo, yo en la parte laboral, y tú lo sabes, me dedico a cuestiones de establecimientos mercantiles y uno de los pleitos más grandes que tenemos es que la gente no suele dividir los desechos, aun y cuando la legislación te establece no solo en cómo lo tienes que dividir, sino que inclusive te da protocolos específicos de colores, que si el verde es orgánico, que si el gris es inorgánico, que estamos hablando de materiales peligrosos, de desechables reutilizables y sobre todo cuando hablamos de cuestiones de establecimientos que tienen que ver con salud, tenemos protocolos muy en específico respecto a este desechamiento de productos, pero creo que la gente que sobre todo no está del lado de ciencias de la salud no entiende la importancia de como decías, de que si vamos a soltar sangre o si se va a tirar una jeringa. Pero a lo que voy es que justo la gente no suele tener el cuidado que se requiere porque creo que no alcanzan a comprender las consecuencias y creo que las consecuencias no se hacen como tan públicas de forma normal y piensan que son reglas que están puestas nada más como para molestar, porque no entiendo eso, la verdad, porque a la gente le molesta mucho tener que separar los desechos, perdón. Pero no lo entiendo, sobre todo cuando hablamos de establecimientos de salud. ¿Tú en tu experiencia has conocido algún problema o algún caso que digo, la gente pueda después investigar en donde se vean como tal estas consecuencias de no tener cuidado con los desechos? Dentro de mi experiencia, no, pero recuerdo que hace unos 5 años, a lo mejor fueron más, a ver, no me acuerdo, salió una imagen en Facebook y fue muy viral, bueno, al menos entre la comunidad biológica, porque haz de cuenta que había un men ahí con su bata, todo bien feliz, y traía en una bolsa, como de esas que te dan cuando vas a comprar el pollo, hay un buen de ratitas muertas. Y entonces uno se queda con cara de qué onda, ¿no? O sea, ¿por qué se permiten este tipo de cuestiones? No dentro de un establecimiento informal, sino ya hablando dentro de una institución. Entonces esto fue muy, muy, muy polémico. Y pues con obvia razón, porque uno no sabe qué tipo de tratamiento, qué tipo de cuestiones tenían esos organismos. O sea, imagínate, a lo mejor les dieron un tratamiento de algún fármaco y hasta ahí quedó. Pero imagínate si realmente trabajaron con algún organismo patógeno, una bacteria, un virus, un protozoario, un hongo, y eso pueda servir como un foco de infección para las personas que se encuentran alrededor, no solamente de esa institución, sino de la comunidad aledaña. Entonces yo creo que es muy importante que no solamente las personas normales pues sigamos los protocolos, sino propiamente las personas que están preparadas y que se especializan en este tipo de cuestiones, pues sí lo sigan de manera, como te mencionaba, pues muy delicada, porque es una cuestión bastante compleja. Y con respecto a lo que mencionabas de ejemplos, pues ejemplos además de ese, pues hay muchos otros. Uno pensaría que cuando termina de cocinar, pues simplemente tiene que desechar todo a la basura o al fregadero y ya. Pero en sí una de las cuestiones que presenta más problemática y de hecho mucho más ahorita por la cuestión de Nuevo León es el manejo de residuos como el aceite. Uno no puede tirar el aceite o todos los desechos de cocina que tengan que ver con este ingrediente directamente a la tarja porque contamina litros y litros y litros y litros de agua. Entonces, antes no lo podíamos ver tan claro, incluso hace unos 15 años, 20 años, porque no visualizábamos el tamaño de todo de esta problemática. Pero ahorita que apenas estamos viendo los efectos directos ya no en lugares lejanos, sino propiamente dentro de nuestro país, incluso aquí en el Estado de México, pues varias veces nos ha llegado a faltar este importante recurso que es el agua. Entonces, pues hay que establecer este tipo de pequeñas regulaciones para personas pues que no se dedican a esta parte de la cuestión medioambiental, de la cuestión biológica, pero pues que de alguna manera nos afecta a todo. Otra cuestión, pues hay muchas personas que fuman. Y la colilla de cigarro también es un contaminante muy importante que llega a volver inservibles una gran cantidad de litros de agua. No tengo el dato exacto porque pues ya se borró por el sudor mi nota. Lo siento, perdón, no, pero chicos. Quiero hacer una pausa para decir, gente que fuma, no sean puercos, güey. No hay necesidad de ser cerdo. Si ya estuviste fumando, ya te apesta la mano a cigarro, quédate con tu colilla hasta que encuentres un pinche bote de basura. Yo ya no fumo, pero cuando fumaba, les juro que traía una bolsita en mi mochila porque si algo a mí me purga es que la gente tire basura, güey. De hecho, una vez en la prepa se incendió su mochila. No es cierto. No, si algo de verdad me purga es que la gente esté tirando la basura. No sean puercos. ¡Ah! Pero bueno, ajá. ¿Continuamos? Sí, entonces esas cuestiones que a veces parecen muy cotidianas,
nos llegan a afectar todos de sobremanera. Uno piensa que las cosas que hace, pues, nada más las hago yo y ya. Todo lo demás nos vale madres, ¿no? Pero en sí, todo ser humano genera una huella ecológica muy importante. Entonces, además de tu propia huella ecológica que generas al consumir y además generas un poquito más, pues poco a poco vamos a ir desgastando estos recursos que no solamente son importantes para nosotros, sino para las personas que vienen para generaciones posteriores. Entonces, pues ahorita lo estamos viendo más porque, como les mencionaba, pues ya está empezando todo este conflicto por la cuestión medioambiental, pero no esperemos a que se vuelva todavía mucho más grave. Sí, no, además, no sé si viste las noticias recientes. No me acuerdo, es un país de Medio Oriente que se inundó y que, o sea, de verdad, tipo que más del 20% de su territorio dijeron que va a quedar inundado y que es un desplazamiento de casi 3 millones de personas. Lo voy a buscar, les dejo en las notas aquí abajo en la cajita de descripción, pero de lo que sí me acuerdo bien ahorita es, por ejemplo, la tormenta que hubo en España. No sé si lo viste con estas bolas de granizo, tamaño bola de béisbol. Entonces, siento que cada vez es un poquito más tangible la cuestión del cambio de esto de medio ambiente. Pero hablando al menos desde la cuestión de derecho, creo que los abogados no están lo suficientemente preparados para entender, como decías, la parte técnica. Y me gustaría saber tu opinión respecto a qué piensas que sea más fácil. ¿Tener un biólogo que estudie leyes para que pueda complementar la cuestión normativa o al revés, un abogado que estudie biología? Porque digo, la idea es justamente formar un Dream Team y que pues las personas puedan convivir y cada quien desde su área. Pero yo te hablo, al menos desde mi experiencia, habiendo trabajado en la comisión reguladora, sí necesitas ponerte a estudiar, sí necesitas prepararte. Desde tu punto de vista, ¿qué sería más fácil? ¿Que un abogado se prepare en biología o que un biólogo se prepare en cuestiones de abogacía? Pues es que, hablando de manera general para el país, pues las dos estarían muy bien que se hicieran, porque realmente depende mucho de cuáles sean tus objetivos, ¿no? Y los objetivos de una persona van cambiando a lo largo de su vida. Entonces, a lo mejor llegas a derecho y dices, híjoles, me llamó mucho la atención la rama biológica, la rama de la cuestión medioambiental. Entonces, pues ya te vas hacia esa parte y dices, híjole, siento que con lo que acabo de aprender en legislación ambiental no es suficiente, no alcanzo a dar el ancho para lo que realmente necesita pues nuestro país. Entonces, pues ya posteriormente dedícate a la biología y complementa esas dos carreras. Y en el caso contrario, pues puede que tú estudies biología y que digas, híjoles, la materia de legislación, que a mí no me gustaba legislación, pero hay gente que sí le gusta, como él, por eso estudió Derecho. Y dice, híjoles, me mama legislación, soy fan de la legislación, y ya posteriormente, si ves que la información que te proporcionan no es suficiente y dices, siento que me faltan muchos conceptos de derecho para poder pues ser funcional en la institución donde me desempeñe, pues sí, dedícate a profundizar un poco más en esos conocimientos, estudiando la segunda carrera de derecho. Pero como te digo, depende más que de qué necesita el país, como de cuáles son tus objetivos. Entonces, si eres una persona que tiene estas dos corrientes pues claramente definidas o se van definiendo a lo largo de tu desarrollo profesional, de tu desarrollo académico, pues yo creo que estaría bastante bien, porque al fin y al cabo pues uno nunca debe de dejar de estudiar, porque constantemente pues el conocimiento se va actualizando y uno va volviéndose incluso inservible, ¿no? En este tipo de cuestiones. Cuando me mencionaba lo de la cuestión medioambiental, me acordé un buen de la película de No mires arriba. Ya cambiamos el podcast, chicos, ya es de cine. Ahora es de cine. Pues esa película está muy padre porque habla de un grupo de científicos en sí, que pues las personas, a pesar de que ven el asteroide ahí arriba, pues nadie les cree. Entonces me recuerda mucho en el 2012, cuando todo el mundo pensaba que se iba a acabar la humanidad y todo, porque lo decían los mayas, en una profecía. Decían, ya se va a acabar el mundo, qué miedo. Pero ahorita los científicos de la ONU indicaron claramente que vamos a llegar a un punto de corte donde si no cambiamos todo este tipo de medios de producción, la gran cantidad de contaminación que producimos, pues ya, hasta ahí quedamos. Y pues la gente como que dice, eso es choro, conspiración. Entonces,
Pues también yo creo que ahí el papel tanto de la persona que se dedica a toda esta cuestión de la legislación ambiental como de los científicos no ha sido claramente definido, no ha sido muy bueno, porque a veces un profesionista es tan pero tan técnico que no puede llegar a proporcionar esa información a las personas que no están correctamente preparadas o que no están tan profundamente embebidas dentro de este conocimiento. Entonces yo creo que una de las cuestiones importantes para que la legislación ambiental y todas las regulaciones que son importantes para la correcta convivencia entre nosotros es que las personas que se dedican a estas áreas pues sean capaces de comunicar adecuadamente pues todo este tipo de información a las personas que no se dedican a esto. Porque dices, ay, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué quiero separar mi basura? O, ay, ¿para qué dejo el vidrio aparte? O, ay, es una agujita, ¿por qué no la puedo echar al bote, no? Pero ya cuando una persona tiene el conocimiento, ya cuando una persona sabe por qué se hacen las cosas, pues ya como que hace más conciencia y ya pues no lo hace por obligación, sino lo hace por que realmente hubo un cambio dentro de su forma de pensamiento. Entonces, yo creo que una de las labores más importantes, lo que estamos haciendo ahorita, comunicar, pues indicarle a las personas por qué se hacen las cosas y que no solamente es porque ahí estamos molestando que compres 4 bolsas de basura. Son 2 pesitos también. Entonces, digámoslo así, desde tu punto de vista, ¿crees que falta todavía un poquito más de difusión respecto al conocimiento científico y también las implicaciones legales que tienen? Pero ¿qué otras cosas creerías que son importantes o que hacen falta dentro de la regulación que existe en nuestro país en materia de biología en general? Por ejemplo, hace poquito hubo una cuestión muy polémica. No recuerdo cómo se llamaba el lugar, el rancho, el predio donde tienen a estos organismos, que se encontró una gran cantidad de organismos que eran de zoológicos y así, y que pues estaban en condiciones paupérrimas, no les daban de comer y un buen de cuestiones de ese tipo. Fue de hecho cuando aplicaron la ley del Partido Verde de los circos, no sé si te acuerdas. Sí, de hecho tuvimos a una licenciada justo en Derecho Ambiental y hablábamos de que pues sinceramente fue una iniciativa que estuvo hecho con las patas porque no les diste tiempo. Es que yo diría otra palabra, pero... Sí, no, o sea, estuvo de la chingada. Y justo, tienes de repente personas en el poder que no saben ni de lo que están legislando y nada más, pues suena sensacionalista y dicen, miren, vamos a evitar el maltrato animal quitando a los animales de los circos. Pero es más complicado que eso. O sea, son animales que están acostumbrados a cierto tipo de vida y que es imposible una reinserción dentro de su hábitat, que necesitas acomodarlos en un lugar en el que se les dé el alimento y que necesitas recursos. Hace poquito veía que African Safari, por ejemplo, tiene certificaciones internacionales de que es un lugar que, o sea, wow, obtuvo beneficios de un fideicomiso y que se le dan pues justo recursos a partir del gobierno y de organizaciones internacionales porque hace las cosas bien, a diferencia de los legisladores que dijeron, no, pues vamos a sacar a la chingada a los animales. Y me comentaba la licenciada, sí existe un registro y un seguimiento de todos los animales que dejaron de estar en circos y a la fecha pues ya no están. O sea, y se me hace una chingadera porque justo tienes personas que no estaban y pues para el caso pura madre. Pero en este caso que platicas, sí, que alguien lo denunció y que era donde tenían los leones y que un buen de desmadre. Con eso de lo que mencionabas, de la parte del seguimiento y de esta legislación, yo creo que es muy importante aclarar 2 puntos. Primero, la parte de las legislaciones. Como te mencionaba, a veces entre profesionistas, a pesar de que tengamos una licenciatura y todo, no nos entendemos por el nivel de lenguaje técnico, a veces porque no tenemos el tiempo, a veces porque hay personas que relativamente les vale madres. Y el segundo punto, la parte de la regulación y el seguimiento. Entonces, vámonos primero con lo que te acabo de mencionar de la interacción. Entonces suele suceder mucho que a veces en los grupos donde están las personas que elaboran las leyes, no le hacen caso a su comité académico. Entonces el objetivo de esas leyes, como tú mencionabas, era una cuestión sensacionalista, pero realmente no estaba bien estructurada todo el proceso que se iba a seguir después de que se eliminaran a los animales de los circos. Digo, o sea, ok, vas a tener animales en circos. ¿Por qué mejor no haces una legislación? Yo no sé de leyes, pero yo creo que esos puntos pues deberían de ser escuchados, ¿no? ¿Por qué no haces una legislación mejor donde haya un comité de bioética que propiamente se dedique a establecer o indicar cuáles son el correcto trato de los animales de circo?
O en caso de que no los explotes, pues digas, ok, está bien, no vamos a explotar a los animales de circo. Pero entonces que exista un comité y que exista todo un buen informe técnico previo que te indique cómo vas a tratar con estos animales. Porque de hecho, yo no soy solo biónomica de la zoología, pero hay artículos donde se indica propiamente cuál es la cantidad mínima de terreno que se debe de tener para que una persona pueda contar con un ejemplar en particular, por ejemplo, de jaguar, borrego cimarrón, etcétera, etcétera. Y hay muchos biólogos que se dedican a esta parte. Entonces, pues tú ves este caso y dices, no manches, 20 metros cuadrados es una... Para 4 leones. Es una reverenda jalada, ¿no? Porque, pues, propiamente, como te digo, no hay todo este conocimiento técnico que permite que las personas, pues, realmente le puedan dar una correcta vida a los animales que posteriormente, pues, dejaron de formar parte de los circos. Y hay una frase que es muy famosa, no sé si es un refrán o una frase común, que dice, el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, pues yo creo que esa es la parte importante donde debe haber una buena mancuerna entre las personas que hacen la legislación y las personas que tienen conocimiento sobre este tipo de legislaciones. Porque si de repente a alguien se le ocurrió cuando estaba durmiendo y dijo, estaría chido hacer esta ley, pues no, así no se hacen las cosas. Debe de haber un conocimiento de causa para poder establecer los criterios adecuados y que no se generen estragos como este. Y con respecto a la segunda cuestión del seguimiento. Suele pasar mucho a veces en la legislación que la ley ahí está, pero la parte importante es el seguimiento, porque es, ok, ya tenemos nuestros comités de bioética, ok, ya tenemos nuestros comités de bioseguridad, ok, ya tenemos nuestros comités de gestión de desechos, pero a veces solamente se quedan en papel y no pasan a la práctica. Entonces, en los laboratorios donde yo trabajé, pues no se llegó a este tipo de cuestiones, pero hay en muchos otros donde solamente dicen, ok, vamos a seguir la ley, pero cuando venga el auditor. Y ya después de que se vaya el auditor, si quieres, puedes no usar guantes para manejar sustancias tóxicas, tirar ratones en la cafetería. No, obviamente eso no pasa, ¿no? Pero estoy exagerando todo para que se alcance a notar. Entonces, yo creo que además de la legislación, es importante que los comités reguladores siempre cumplan con su trabajo, estén constantemente asegurándose de que, ok, aquí están haciendo las cosas bien, ok, esta persona sí está haciendo una correcta gestión de los desechos, aquí se está tratando de manera adecuada y humana a los animales de laboratorio, aquí realmente se están cumpliendo todas las reglas de bioseguridad y todo este tipo de cuestiones, porque además de la legislación, una parte importante es el seguimiento. Entonces, a veces en el seguimiento es como que se van torciendo las cosas hasta llegar a cosas súper mega ultra extrañas y muy malas prácticas que deberían de eliminarse y no se notan propiamente porque no hay un adecuado seguimiento. Sí, no, y lo entiendo, digo, obviamente desde otra materia. Nosotros en establecimientos justo es, oye, pues yo te puedo tener la parte legal al tiro, pero si tú no tienes cuidado en la operación, pues por mucho que yo tenga bien todo lo legal, pues va a valer madre, como dices, y nada más es como de, pero avísame cuándo viene el auditor, pero avísame cuándo me van a revisar. Pues no, güey, se supone que siempre tiene que estar todo chido porque pues son cuestiones, he hecho mucho pleito yo en Protección Civil, de que los güeyes ponen mesas enfrente de las salidas de emergencia. Es que es domingo y viene más gente. Pues sí, güey. Pero si pasa una emergencia, ¿por dónde va a salir? Y creo que de lo que mencionas, pues también se trata de que sin importar cuándo pasen las cosas, pues todo se esté haciendo un correcto desarrollo en la parte práctica. Y no sé, me hace mucha curiosidad el cómo lo planteas, porque a veces creo que ni siquiera se trata de una cuestión de conocer la materia legislativa o los protocolos, sino que es mero sentido común, pero pareciera que la gente no... Es que es el secreto, Cap, no se avisa cuándo viene el auditor. pero es que está cabrón que justo la gente pareciera que o que no entiende o que le vale madre, pero yo no creo que haya tanta gente tonta. Y me duele pensar que hay tanta gente que le vale madre. Por ejemplo, ahorita que decías de estos requisitos mínimos para tener... Alguna ocasión nos han llegado mensajes de, oye, es que quiero tener tal ejemplar y sé que se puede, ¿cómo saco los permisos? Personalmente no quisiera tener la plataforma para fomentar que muchas especies se encuentren en lugares donde no está, pero aprovechando que tú eres el especialista, me gustaría saber tu opinión respecto a qué tan viable crees que sea tener ejemplares de animales que no necesariamente son domésticos dentro de la casa, porque tenemos casos de personas que tienen leones, de personas que tienen monos capuchinos. O sea, ¿qué tan viable crees que siga siendo esta práctica? O en tu opinión,
opinión, es algo que se tiene que dejar que hacer o qué es lo que piensas? Pues mira, realmente es muy complejo esto porque hablas de un mercado de muchas personas que viven de él propiamente. Hablas pues de una explotación de los organismos que a muchos pues les causa conflicto en particular. Pero realmente en sí hay muchos protocolos para poder adquirir especies exóticas. Pero nuevamente, como te mencionaba, no es solamente de, ya la compré, ya lo demás me vale madres, ¿no? En sí pues debes de seguir todo lo que te indique el especialista, ya sea el biólogo, el veterinario, porque en sí hay muchas formas en las cuales tú puedes adquirir de manera legal ejemplares que son exóticos. Pero hay una regulación donde debe de haber un registro de los organismos que hay, un registro de los organismos que tienes, a quién se lo vendiste. Tienes que proporcionarle pues todo un documento al poseedor legal de ese organismo para cualquier problema pues ya se vayan sobre él o cualquier otro individuo que realizó un adecuado uso de este ejemplar. Entonces, pues como digo, tiene muchos matices esta parte. Desde mi punto de vista, yo creo que debemos de tener una explotación responsable de los organismos y de los recursos que se están utilizando. Y pues esto no se refiere únicamente a la adquisición, sino al cuidado de este tipo de organismos. No me acuerdo cuánto tiempo fue, pues que estaba lo del mono capuchino, ¿no? Que estaba ahí en una palmera del centro histórico y a quién sabe a quién madre se les escapó, o ¿no? No sé si viste que en Ecatepec creo que había un cocodrilo o no sé qué desmadre. Sí, o un influencer que también tiene este tipo de organismos. Entonces, sí, tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso con este tipo de cuestiones. Hay un conflicto, por ejemplo. Hay muchos grupos que se oponen a esto, pero realmente biólogos propiamente se dedican a la explotación adecuada y responsable de diferentes tipos de especies. Por ejemplo, hay UMAS, que son unidades de manejo ambiental, donde pues propiamente se tienen ciertos tipos de organismos, debes tener un registro exacto de cuántos tienes y pues puedes dedicarte propiamente a la explotación de estos. También pues hay ranchos cinegéticos, hay una gran cantidad de trabajo aquí para los biólogos y es muy importante que los biólogos estén desempeñándose dentro de este tipo de campos porque si las personas que a veces tienen el conocimiento de todo este conjunto de componentes legislativos y ambientales pero por cuestión de corrupción, a veces por flojera, incluso por ignorancia no lo hacen, pues las personas que están especializadas en esto pues deben de estar propiamente dentro de este tipo de grupos de trabajo. Entonces, es un tema conflictivo, pero yo lo que diría es, ok, si quieres adquirir una especie exótica, primero verifica que el lugar donde la adquieras sea totalmente legal, tengan un manejo adecuado de los organismos, te ofrezcan los papeles necesarios para que tú puedas no solamente indicar que tu propiedad de este organismo es adecuada y que ya que lo hayas adquirido, pues propiamente tú pues sigas todas las recomendaciones que te hicieron. No es como que digas, pues me voy a comprar un borrego cimarrón. Lo voy a tener ahí en la sala, en la sala. Saltando en los sillones. O en la azotehuela arriba con una camisa del Toluca. Los perros, ¿no? Con una camisa del Cruz Azul. Qué pinche coraje también, güey. La gente que no cuida sus mascotas. O sea, yo me pongo mis camisas en la azotea, pero porque soy yo. Pero ¿para qué quieren animales si no los van a cuidar, güey? Sí, entonces, pues tanto responsabilidad del que genera este tipo de recursos, de este tipo de organismos, responsabilidad del poseedor y la constante comunicación entre estos dos. Para las personas que no están de acuerdo con este tipo de cuestiones, pues yo creo que ahí pues su labor es mucho más importante porque hay que estar constantemente monitoreando cuáles son los lugares que no cumplen con todo este conjunto de regulaciones y donde no se le está dando un trato humanitario a los organismos que ahí viven. Entonces, pues afortunadamente las redes sociales nos dan una voz, nos dan un papel, nos permiten expresarnos, pero yo siempre he dicho que hay que expresarnos con responsabilidad, con conocimiento de causa, con fundamentos, porque pues las opiniones son como el trasero, ¿no? Todos los tenemos, pero una opinión bien fundamentada, una opinión que tenga argumentos adecuados, pues siempre es muy bien valorada. Entonces, todos estos grupos que se dedican a la parte del monitoreo del adecuado trato de los animales, pues yo creo que esa debe de ser una labor muy importante. Tener conocimiento de causa y encargarse constantemente de verificar cuáles son los centros donde no se cumple adecuadamente o los poseedores propiamente que no cumplen con este tipo de cuestiones, que lo hacen de manera irresponsable. Entonces, yo creo que ahí es dentro de las dos partes. Sí, valorar, porque digo, también se da muchos casos, ¿no? Que es como de, pues sí, pero yo lo tengo
en mi casa y está mejor que como estaría en algún otro lugar que es totalmente la responsabilidad respecto a mi comentario. Por ejemplo, el zoológico de Chapultepec, que ya está bien abandonado, güey, y da un chingo de coraje ver que no se están ocupando los recursos suficientes para darle un correcta atención a los animales que están ahí adentro. Ya se ve bien árido y los animales no se ven como en las mejores condiciones. Deberían cobrar por lo menos 5 varos para entrar al zoológico de Chapultepec, pero bueno. Yo pago los impuestos de mi gancito para que ese zoológico esté bien. ¿Qué onda? Sí, ¿Qué onda? sí. La neta es que da coraje ver que uno hace sus contribuciones y no se destinan bien. Pero eso es para otro material, para otro video. Por ahora sé que tienes una junta, entonces te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Espero que para alguien haya sido funcional, para alguien se le haya despertado la curiosidad de investigar respecto a estos temas. No sé si quieres comentar algo antes de retirarnos. Pues no, realmente todo lo que estuvimos hablando creo que fue bastante concluyente. Igual si quieren colocar alguna opinión en los comentarios con respecto a la información que trabajamos, pues sería una buena retroalimentación, ¿no? A pesar de que pues nosotros pues nos dediquemos a esta área, pues siempre hay opiniones de otras personas que también están en esas áreas y es muy respetable, pero como mencionaba, con conocimiento de causa y pues con toda la información pertinente, bien leída y bien analizada correctamente. Sí, respetuosos, ya sabe, porque luego la gente, ay, pinche güey, que no, güey, no, esas cosas no se hacen. Pero bueno, Ulises, muchísimas gracias por acompañarnos. La plataforma se queda abierta, ojalá y después podamos preparar un video respecto a regulaciones como más en específico. Si quieren saber algo, digo, aprovechando que está aquí, lo regresamos de algún tema muy en específico de cuestiones biológicas, pues ahí está la cajita. Y mientras, amigos, pues sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Ya sabes que te quiero un chingo, te mando un abrazo enorme, cuídate mucho y ponme ahí abajo en los comentarios a qué otro profesionista de qué carrera te gustaría que trajéramos para poder conocer cómo es que se relaciona el derecho con estas áreas. Cuídate mucho. Mi nombre es José, esto es Derechología Lego.